174. Lepra. La lepra, descrita por primera vez en los antiguos textos indios del siglo VI a.C., es una enfermedad infecciosa crónica no letal debida a Mycobacterium leprae, cuyas manifestaciones clínicas se localizan principalmente en la piel, el sistema nervioso periférico, las vías respiratorias altas, los ojos y los testículos. El peculiar tropismo de Mycobacterium leprae por los nervios periféricos, desde los grandes troncos nerviosos hasta las fibras cutáneas microscópicas y ciertos estados de reacción inmunitaria, son los principales factores causales de la morbilidad de la lepra. La tendencia de la enfermedad no tratada a producir deformidades características y la idea común de casi todas las culturas de que la enfermedad se contagia de persona a persona han marcado históricamente a la lepra con un fuerte estigma social. Hoy en día, con el diagnóstico precoz y la antibioticoterapia adecuada y eficaz, los pacientes pueden disfrutar de una vida productiva en la sociedad y se puede evitar gran parte de las deformidades y demás manifestaciones visibles. Etiología. Mycobacterium leprae es un bacilo intracelular estricto, de 0.3 a 1 micras de ancho y 1 a 8 micras de longitud, que está confinado a seres humanos, armadillos de determinados lugares, así como musgo esfagnáceo. El microorganismo es ácido resistente, indistinguible de otras micobacterias en el análisis microscópico y en condiciones ideales se detecta en cortes de tejido mediante una tinción de Phyte modificada. Se identificó variabilidad entre cepas de este microorganismo. Mycobacterium leprae no produce toxinas identificadas y se ha adaptado de manera adecuada para penetrar y residir dentro de los macrófagos, si bien puede vivir meses fuera del cuerpo. Los pacientes no tratados solo albergan cerca de 1% de los organismos viables de Mycobacterium leprae. El índice morfológico, una medida del número de bacilos ácido-resistentes que se tiñen intensamente en las muestras de raspado de la piel, guarda relación con esa viabilidad. El índice bacteriológico, una medida logarítmica de la densidad de Mycobacterium leprae en la dermis, puede ser de 4 cruces a 6 cruces en los pacientes no tratados y desciende una unidad por año de tratamiento eficaz. La velocidad de ese descenso no depende de la potencia relativa del tratamiento antibiótico. Una elevación del índice bacteriológico o del índice morfológico debe propiciar la sospecha de una recidiva y si el paciente está en tratamiento, quizás sea un dato de resistencia farmacológica. La resistencia a fármacos se puede confirmar o descartar en el modelo murino de lepra y se corrobora la resistencia a la dapsona y la rifampicina por la identificación de genes mutantes. Sin embargo, está muy limitada la disponibilidad de tales métodos. Como resultado de la evolución reductiva, casi la mitad del genoma de Mycobacterium leprae contiene genes no funcionales. Solo 1.605 genes codifican proteínas y 1.439 genes se comparten con Mycobacterium tuberculosis. En cambio, Mycobacterium tuberculosis utiliza 91% de su genoma para codificar 4.000 proteínas. Entre los genes perdidos de Mycobacterium leprae están los que intervienen en las vías catabólica y respiratoria, en sistemas de transporte y en la síntesis de purina, metionina y glutamina y regulación de nitrógeno. El genoma de Mycobacterium leprae aporta una base teórica metabólica de su existencia intracelular estricta y la dependencia que tiene de apoyos bioquímicos del hospedador, lo cual podría servir de modelo para objetivos para el desarrollo de fármacos y, al final, una vía para cultivos. El observar la variabilidad entre las cepas de Mycobacterium leprae aisladas ha representado una herramienta poderosa con la cual abordar de nuevo la epidemiología y biopatología del microorganismo y determinar si la recaída representa reactivación o recidiva de la infección. La pared celular del complejo de la bacteria contiene gran cantidad de glucolípidos fenólicos específicos de Mycobacterium leprae, los cuales se detectan en estudios serológicos. El trisacárido singular de Mycobacterium leprae se une a la lámina basal de las células de Schwann. Esta interacción probablemente es relevante respecto al hecho de que Mycobacterium leprae es la única bacteria que invade nervios periféricos. Mycobacterium leprae fue la primera bacteria que se asoció etiológicamente a una enfermedad humana, pero sigue siendo una de las pocas especies bacterianas que aún no han podido cultivarse en medios artificiales ni en cultivos de tejidos. Gracias a la multiplicación de Mycobacterium leprae en la almohadilla plantar del ratón, aunque con dificultades y con un tiempo de duplicación de unas 2 semanas, se dispone de una herramienta para valorar a los antibióticos, supervisar los estudios clínicos y seleccionar las vacunas. Aunque parecen prometedores varios métodos in vitro para valorar la viabilidad de los organismos, son muchas veces menos sensibles que el modelo de ratón para detectar Mycobacterium leprae viables.
Mycobacterium leprae crece mejor en los tejidos corporales más fríos, piel, nervios periféricos, cámara anterior del ojo, vías respiratorias altas y testículos, y respeta las zonas más calientes de la piel, axilas, ingle, piel cabelluda y línea media de la espalda. Otra especie micobacteriana distintiva y recién descubierta, Mycobacterium lepromatosis, es genéticamente similar a Mycobacterium leprae y evolucionó a partir de un ancestro micobacteriano común. Mycobacterium lepromatosis se ha identificado en el tejido de un pequeño número de pacientes con lepra en México con lepromatosis difusa / fenómeno de Lucio, véase más adelante, y en pacientes aislados con lepra de Singapur y Canadá. De 6 pacientes mexicanos estudiados, 4 estaban infectados con Mycobacterium leprae y 2 con Mycobacterium lepromatosis. Como algunos pacientes con lepra nueva alojan ambas especies, no está claro si este segundo organismo es en realidad un agente causal de la lepra. Por fortuna, como Mycobacterium leprae, Mycobacterium lepromatosis casi siempre es sensible a dapsona, rifampicina y fluoroquinolonas. Epidemiología. Demografía. La lepra es una enfermedad casi exclusiva de los países en vías de desarrollo que afecta a zonas de Asia, África, Latinoamérica y el Pacífico. África tiene la mayor prevalencia, pero la mayor parte de los casos se produce en Asia. Más de 80% de los casos de todo el mundo se presentan en unos pocos países: India, China, Myanmar, Indonesia, Brasil, Nigeria, Madagascar y Nepal. Dentro de las zonas endémicas, la lepra se distribuye de modo muy irregular. Hay regiones de gran prevalencia que limitan con otras donde hay pocos o ningún caso. En Brasil, la mayor parte de los casos se da en la cuenca del Amazonas y 2 estados occidentales, mientras que la lepra en México está confinada sobre todo a la costa del Pacífico. A excepción de los casos importados, en Estados Unidos, Canadá y el noroeste de Europa prácticamente no hay lepra. En Estados Unidos hay unos 4.000 leprosos y cada año se declaran 100 a 200 casos nuevos, la mayor parte de ellos en California, Texas, Nueva York y Hawái, que afectan a los inmigrantes de México, del sudeste asiático, las Filipinas y del Caribe. La genómica comparativa de los polimorfismos de un solo nucleótido apoya la posibilidad de que existen 4 cepas distintas, las cuales se originaron en África Oriental o Asia Central. Una mutación se difundió a Europa y ulteriormente experimentó 2 mutaciones diferentes que luego se propagaron a África Occidental y América. Es difícil determinar la prevalencia mundial de la lepra, ya que muchos lugares con una alta prevalencia carecen de infraestructuras médicas o sanitarias suficientes. Se calculan cifras que varían entre 0.6 a 8 millones de individuos afectados. La cifra menor abarca únicamente a las personas que no han terminado de cumplir el tratamiento antineoplásico, excluidos aquellos que pueden estar lesionados física o psicológicamente por la lepra y que aún pueden recaer o presentar ciertas reacciones inmunitarias. La cifra mayor incluye a los pacientes que probablemente ya están curados y a muchos que no tienen deformidades ni incapacidades derivadas de la lepra. Si bien son debatebles las cifras sobre la prevalencia mundial de la lepra, la frecuencia de la enfermedad no está descendiendo, se estiman unos 500.000 casos nuevos cada año. La lepra se vincula con la pobreza y la vida rural. No parece asociarse al SIDA, quizá por el periodo prolongado de incubación de esta enfermedad. La mayoría de las personas parece gozar de inmunidad natural frente a la lepra y no presentan manifestaciones de la misma después de exponerse al contagio. La incidencia es máxima durante el segundo y tercer decenios de la vida. La forma más grave, la lepra lepromatosa, es 2 veces más frecuente en los varones que en las mujeres y es raro observarla en los niños. La frecuencia de las formas polares de la lepra en diferentes países ha variado ampliamente, lo cual quizás se deba en parte a mecanismos genéticos. Algunas relaciones y vínculos con el antígeno leucocítico humano se han detectado en ambas formas polares de la lepra, véase más adelante. Aún más, las variaciones en los genes inmunorreguladores se acompañan de mayor susceptibilidad a la lepra, en particular la forma multibacilar. En India y África, 90% de los casos es tuberculoide, en el sureste asiático, 50% es tuberculoide y 50% lepromatoso y en México, 90% es lepromatoso. Las definiciones de los tipos de la enfermedad pueden verse en el cuadro 174.1 y en espectro clínico, histológico e inmunitario, más adelante. Transmisión. La vía de transmisión de la lepra sigue siendo dudosa y puede ser variada. Se ha pensado que la infección por gotitas nasales, el contacto con el suelo infectado,
e incluso los insectos vectores son los principales mecanismos. Los aerosoles que contienen Mycobacterium leprae pueden provocar la infección en los ratones inmunodeprimidos y el estornudo de un paciente lepromatoso no tratado puede contener más de 10⁻⁻10 bacilos ácido resistentes. Además, se han encontrado anticuerpos inmunoglobulina a anti-Mycobacterium leprae, así como los genes de este microorganismo, demostrables por la reacción en cadena de polimerasa, en las fosas nasales de los individuos que residen en las zonas endémicas y en 19% de las personas contagiadas en el medio laboral por los pacientes lepromatosos. Hay varias pruebas que apoyan el contagio de la lepra a través del suelo. 1. En las zonas endémicas, como la India, la lepra es una enfermedad rural, no de las zonas urbanas. 2. En las zonas endémicas se han detectado productos de Mycobacterium leprae en el suelo. 3. La lepra se puede transmitir por inoculación cutánea directa, por ejemplo, por un tatuaje, y las localizaciones habituales de la lepra en los niños son las nalgas y los muslos, lo que sugiere que la enfermedad se puede transmitir por microinoculación desde el suelo infectado. Los indicios sobre el contagio de la lepra por insectos vectores comprenden la demostración de que las chinches y los mosquitos próximos a una leprosería por lo general albergan Mycobacterium leprae y que los mosquitos infectados experimentalmente pueden transmitir la infección a los ratones. En fecha reciente se descubrió que las ardillas rojas de la isla de Brownsea, Inglaterra, a menudo están infectadas con una cepa de Mycobacterium leprae que circuló en pacientes con lepra en la Inglaterra medieval. Además, se descubrió que algunas ardillas rojas de Inglaterra, Escocia e Irlanda están infectadas con Mycobacterium lepromatosis. Estas dos especies de micobacterias se han encontrado en ardillas rojas con enfermedad manifiesta y en animales que parecían sanos. No está claro cuál es el papel, si acaso lo tienen, de esta zoonosis en la propagación de la lepra humana. Por lo general, el contacto piel con piel no se considera una vía de transmisión importante. En los países endémicos, aproximadamente 50% de los pacientes leprosos tiene una historia de contacto íntimo con una persona infectada. Con frecuencia un familiar o una persona que convive en la misma casa, pero, por razones desconocidas, ese tipo de contagio solo se produce en 10% de los leprosos en los lugares no endémicos. Es más, el contacto doméstico con un caso de lepra lepromatosa lleva consigo un riesgo aproximado de adquirir la enfermedad de casi 10% en las zonas endémicas y de solo 1% en los lugares no endémicos. El contacto con un caso de lepra tuberculoide implica un riesgo muy bajo. Los médicos y las enfermeras que tratan a los leprosos y los que asisten a estos pacientes no están expuestos a contraer la lepra. En términos generales, los estudios como la repetición en tándem de nucleótidos cortos de número variable en múltiples locus han demostrado enorme variabilidad entre una cepa y otra y se han obtenido resultados muy semejantes e incluso idénticos a los de repetición en tándem de nucleótidos cortos de número variable en múltiples locus, con cepas de un número escaso de familias con múltiples casos. Aún más, los resultados de repetición en tándem de nucleótidos cortos de número variable en múltiples locus han sido semejantes en el caso de cepas dentro de algunas zonas geográficas y diferentes en cepas de otras zonas. Los datos anteriores sugieren que los análisis genómicos pueden ser útiles en el futuro para definir los perfiles de transmisión de Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae causa enfermedad preferentemente en seres humanos. Sin embargo, en Texas y Luisiana, 15% de los armadillos de 9 bandas están infectados y el contacto con ellos ha ocasionado enfermedad en algunas personas. Después de la inoculación intravenosa de Mycobacterium leprae vivos, los armadillos mostraron infección diseminada, espectro clínico, histológico e inmunitario. El periodo de incubación que precede a las manifestaciones clínicas de la enfermedad varía desde 2 hasta 40 años, aunque por lo común dura de 5 a 7 años. Es probable que dicho periodo de incubación prolongado sea consecuencia, cuando menos en parte, del lapso de duplicación extraordinariamente largo de Mycobacterium leprae, 14 días en los ratones en comparación con tiempos de duplicación in vitro de 1 día y 20 minutos en el caso de Mycobacterium tuberculosis y Escherichia coli, respectivamente. La lepra abarca un conjunto de manifestaciones clínicas que ofrecen una equivalencia bacteriológica, patológica e inmunitaria. Sus variedades, que son la forma tuberculoide polar, la tuberculoide limítrofe, la forma semilimítrofe que se encuentra muy pocas veces, la forma lepromatosa limítrofe y la lepra lepromatosa polar, se vinculan con una evolución que va de máculas y placas asimétricas localizadas hasta manifestaciones cutáneas simétricas generalizadas nodulares e induradas.
Un volumen creciente de bacterias y pérdida de la inmunidad celular frente a Mycobacterium leprae, cuadro 174.1. La diferenciación de las características dermopatológicas incluye el número de linfocitos, células gigantes y bacilos ácido resistentes y también la naturaleza de la diferenciación de células epitelioides. El lugar que ocupa la persona dentro del espectro clínico es el elemento que rige en gran medida el pronóstico, las complicaciones, los estados reactivos y la intensidad del tratamiento antibiótico necesario. Lepra tuberculoide. En el extremo menos grave del espectro patológico está la lepra tuberculoide, que incluye la enfermedad tuberculoide polar y tuberculoide limítrofe. En términos generales, dichas formas de lepra originan síntomas limitados a la piel y nervios periféricos. La lepra tuberculoide polar / tuberculoide limítrofe es la forma más común de enfermedad encontrada en India y tuberculoide polar en África, pero se encuentra prácticamente ausente en el sudeste asiático, donde es frecuente la lepra tuberculoide limítrofe. Las lesiones cutáneas en la lepra tuberculoide consisten en una o pocas máculas o placas hipopigmentadas, figura 174.1, perfectamente demarcadas e hipoestésicas, con bordes eritematosos o elevados y que no tienen los elementos normales de la piel, glándulas sudoríparas y folículos pilosos, razón por la cual la zona está seca, escamosa y anhidrótica. En términos generales, no se detectan bacilos ácido resistentes o su número es pequeño. Los individuos con lepra tuberculoide pueden tener engrosamiento asimétrico de uno o más nervios periféricos. Por tal razón, las únicas enfermedades de seres humanos que conllevan hipertrofia de nervios periféricos son la lepra y algunas neuropatías hereditarias raras. Cualquier nervio periférico puede mostrar engrosamiento, incluidos los nervios interdigitales y supraclaviculares, pero los más afectados son el cubital, el retroauricular, el nervio safeno interno y el tibial posterior y su ataque conlleva hipoestesia y miopatías. En la lepra tuberculoide, los linfocitos te desgarran el perineuro y puede haber signos de destrucción de las células de Schwann y de los axones, lo cual resulta en fibrosis del epineuro, con sustitución del endoneuro por granulomas epiteliales y, en ocasiones, en necrosis caseosa. Esta invasión y destrucción de los nervios de la dermis por los linfocitos T es patognomónica de la lepra. Los linfocitos circulantes de pacientes con lepra tuberculoide reconocen con facilidad a Mycobacterium leprae y sus proteínas constitutivas. Los pacientes tienen pruebas cutáneas para la lepromina que son positivas. Véase más adelante diagnóstico, y, en virtud de una distribución de citosina tipo 1 en los tejidos tuberculoides, la activación potente de los linfocitos T y de los macrófagos produce una infección circunscrita. En los tejidos de la lepra tuberculoide predominan en una proporción 2:1 los linfocitos T CD4 positivo colaboradores sobre los CD8 positivo. En los tejidos con lesiones tuberculoides abunda el ácido ribonucleico mensajero de la familia TH1 de las citocinas proinflamatorias, interleucina 2, interferón gamma, e interleucina 12, en cambio, escasea el ácido ribonucleico mensajero de las interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 10. Lepra lepromatosa. El cuadro inicial de esta forma de lepra incluye la distribución simétrica de nódulos cutáneos, figura 174.2, placas elevadas o infiltración dérmica difusa, que si ocurre en el rostro origina la facies leonina. Entre las manifestaciones tardías están la pérdida de las cejas, al principio solamente los bordes externos, y las pestañas, lóbulos de los péndulos de la oreja y piel seca y escamosa, particularmente en los pies. En la lepra lepromatosa polar abundan los bacilos en la piel, llegan a ser hasta 10 a la potencia 9 por gramo, donde a menudo están en grandes cúmulos, globos, y en los nervios periféricos, en los que al principio invaden las células de Schwann, de lo cual surge una mielinización degenerativa espumosa y degeneración axónica y más tarde de tipo bayeriano. Además, abundan los bacilos en la sangre circulante y en todos los aparatos y sistemas, excepto en los pulmones y el sistema nervioso central. No obstante, los individuos no tienen fiebre ni manifestaciones de disfunciones graves de órganos y sistemas. Hay una forma de lepra lepromatosa, denominada lepromatosis difusa, que se observa casi exclusivamente en el oeste de México y el Caribe y que cursa sin lesiones visibles en la piel, pero con una evidente infiltración y engrosamiento difuso de la dermis. En la lepra lepromatosa, la lesión que produce engrosamiento de los nervios tiende a la simetría a causa de una verdadera invasión por los bacilos. Son lesiones más graduales pero acaban siendo más extensas que las de la lepra tuberculoide. En los pacientes con lepra lepromatosa polar,
La neuropatía periférica que afecta a las extremidades es sacral, distal y simétrica y tiende a producir un engrosamiento simétrico de los troncos nerviosos. También puede haber síntomas y signos secundarios a la afectación de las vías respiratorias altas, de la cámara anterior del ojo y de los testículos. En los pacientes con lepromatosa polar sin tratar, los linfocitos por lo común no reconocen a Mycobacterium leprae ni a sus proteínas constitutivas y las pruebas cutáneas de la lepromina son negativas, véase diagnóstico. Más adelante, esta pérdida de la inmunidad celular, con su función protectora, parece ser específica de los antígenos de Mycobacterium leprae, ya que los pacientes no suelen ser vulnerables a las infecciones oportunistas, al cáncer, ni al SIDA y conservan la hipersensibilidad tardía frente a cándida, trichofitón, parotiditis, toxoide tetánico e incluso frente al derivado proteínico purificado de la tuberculina. A veces, la alergia específica para Mycobacterium leprae es reversible cuando se administra una quimioterapia eficaz. En los tejidos con lepromatosa polar, los linfocitos TCD8 positivo y CD4 positivo se encuentran en una proporción 2:1. En los pacientes con lepra lepromatosa polar se detecta un predominio de respuesta Th2 e hiperglobulinemia y los tejidos con lepromatosa polar muestran un perfil de citocinas Th2, que es rico en el ácido ribonucleico mensajero de las interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 10 y escaso en el de interleucina 2, interferón gamma e interleucina 12. Al parecer, las citocinas actúan en la lepra mediando una respuesta hística protectora, ya que al inyectar interferón gamma o interleucina 2 en las lesiones lepromatosas hay pérdida de los bacilos ácido resistentes y se observa transformación histológica de las lesiones hacia la forma tuberculoide. Los macrófagos de los pacientes con lepra lepromatosa parecen estar funcionalmente íntegros. Los monocitos circulantes conservan su función microbicida y su reactividad normal al interferón gamma. Estados reactivos. Las reacciones leprosas abarcan varios cuadros inflamatorios, por lo común mediados por mecanismos inmunitarios y que originan una considerable morbilidad. Algunas de estas reacciones anteceden al diagnóstico y la instauración del tratamiento antibiótico eficaz. De hecho, a estas reacciones se debe que el paciente busque atención médica y se establezca el diagnóstico. Se presentan otras reacciones después del inicio del tratamiento farmacológico apropiado. Estas reacciones pueden ocasionar que los pacientes perciban el empeoramiento del trastorno y pierdan confianza en el tratamiento convencional. Solo si el médico advierte a los pacientes leprosos sobre la posibilidad de estas reacciones y describe sus manifestaciones podrá tratarles sin perder credibilidad. Reacciones leprosas tipo 1, reacciones de reducción y de reversión. Ocurren en casi la mitad de los pacientes con formas limítrofes de lepra pero no en aquellos con enfermedad lepromatosa pura. Las reacciones se caracterizan porque en el seno de las máculas, las pápulas y las placas preexistentes se presentan los signos clásicos de la inflamación y se acompañan en ocasiones por nuevas lesiones cutáneas, neuritis y, con menos frecuencia, fiebre, casi siempre ligera. El tronco nervioso que más veces se afecta en estos casos es el nervio cubital a nivel del codo, que puede ser doloroso y muy sensible al contacto o a la presión. Si un paciente con los nervios afectados no se trata de inmediato con glucocorticoides, véase más adelante, puede resultar una lesión nerviosa irreversible en 24 horas. La manifestación más considerable es el pie caído que se produce por la lesión del nervio safeno interno. Cuando las reacciones leprosas tipo 1 se presentan antes de emprender el tratamiento se denominan reacciones de degradación y el proceso desde el punto de vista histológico se aproxima más a la forma lepromatosa. En cambio, cuando esas reacciones se producen después de emprender el tratamiento antibiótico apropiado se denominan reacciones de inversión y el proceso se acerca más a la forma tuberculoide. Es frecuente que las reacciones de inversión se desarrollen en los primeros meses o años tras el comienzo del tratamiento, pero también pueden hacerlo varios años después. El cambio microscópico más característico de las lesiones leprosas tipo 1 es el edema, que se diagnostica principalmente por el cuadro clínico. Las reacciones de inversión se identifican por un perfil de citocinas tipo Th1, junto con la afluencia de linfocitos CD4 positivo colaboradores y de concentraciones altas de interferón gamma y de interleucina 2. Además, las reacciones tipo 1 contienen gran número de linfocitos T portadores de receptores gamma/delta, una característica exclusiva de la lepra. Reacciones leprosas tipo 2, eritema nodular leproso. El eritema nodular leproso, figura 174.3, ocurre exclusivamente en pacientes cercanos al extremo lepromatoso de la gama de trastornos que constituyen la lepra.
lepromatosa limítrofe, lepromatosa polar, y afecta a casi 50% de este grupo. El eritema nodular leproso puede manifestarse antes del diagnóstico y de emprender el tratamiento de la lepra, a veces es lo que permite sospechar el diagnóstico de la enfermedad, pero en 90% de los casos se produce al iniciar la quimioterapia antibiótica específica, por lo general en los 2 primeros años. Los signos más frecuentes del eritema nodular leproso son brotes de pápulas eritematosas y dolorosas que desaparecen espontáneamente en pocos días o semanas pero que pueden recidivar, malestar general y fiebre, que puede ser intensa. Sin embargo, también suelen desarrollarse otros síntomas, como neuritis, linfadenitis, uveitis, orquitis y glomerulonefritis, y a veces hay anemia, leucocitosis y alteraciones de las pruebas de la función hepática, con elevación especial de las concentraciones de las aminotransferasas. Cada paciente puede tener un solo brote de eritema nodular leproso, o bien manifestaciones recidivantes crónicas de este. Los brotes pueden ser leves o graves y generalizados. En raras ocasiones el eritema nodular leproso provoca la muerte. En la biopsia cutánea de las pápulas del eritema nodular leproso se encuentran signos de vasculitis o de paniculitis, a veces con abundantes linfocitos, pero también es característica la presencia de leucocitos polimorfonucleares. Se ha comprobado que en el eritema nodular leproso existen concentraciones elevadas del factor de necrosis tumoral circulante, el cual puede desempeñar una función esencial en la biopatología de este síndrome. Se supone que el eritema nodular leproso se produce por el depósito de complejos inmunitarios, dado su perfil de citocinas Th2 y las grandes concentraciones de interleucina 6 e interleucina 8. Sin embargo, se sospecha que pueden existir otros mecanismos, porque el tejido del eritema nodular leproso contiene antígeno del grupo antígeno leucocítico humano DR de las células epidérmicas, que está considerado como un marcador de las reacciones de hipersensibilidad tardía, y unos niveles altos de interleucina 2 y de interferón gamma, como suelen observarse en la forma lepromatosa polar, fenómeno de Lucio. Esta rara reacción se observa exclusivamente en los pacientes del Caribe y México que padecen la forma lepromatosa denominada lepromatosis difusa, en particular si no están tratados. Los pacientes afectados por esta reacción presentan brotes repetidos de grandes lesiones ulcerosas de bordes muy bien delimitados, situados particularmente en los miembros inferiores, pero que pueden generalizarse, en cuyo caso es frecuente que causen la muerte debido a las infecciones secundarias y de la bacteriemia séptica subsiguiente. Histológicamente, las lesiones se caracterizan por necrosis isquémica de la epidermis y la dermis superficial, con intensa parasitación por bacilos ácido resistentes de las células endoteliales y por una proliferación endotelial con formación de trombos en los vasos más gruesos de la capa más profunda de la dermis. Quizá la reacción de Lucio, lo mismo que el eritema nodular leproso, depende de la formación de complejos inmunitarios. Complicaciones. Extremidades. Las complicaciones que se presentan en las extremidades de los pacientes leprosos son secundarias principalmente a la neuropatía que provoca insensibilidad y miopatía. La insensibilidad afecta al tacto discriminatorio, al dolor y a los receptores del calor, pero en general respeta la sensibilidad vibratoria y postural. El nervio más afectado es el cubital a nivel del codo, cuya lesión produce retracción, en garra, de los dedos cuarto y quinto con atrofia de los músculos interóseos dorsales de la mano afectada y pérdida de la sensibilidad en esos territorios. En la lepra, la lesión del nervio mediano dificulta el movimiento de oposición del pulgar y el agarre, mientras que la afectación del nervio radial, aunque es rara en la lepra, produce caída de la muñeca. Un intercambio de tendones a veces permite recuperar la función de la mano, pero esta cirugía no debe realizarse hasta 6 meses después de comenzar el tratamiento antibiótico y que hayan finalizado los episodios de neuritis aguda. Las úlceras plantares, en particular a nivel de las cabezas de los metatarsianos, son quizá la complicación más frecuente de la neuropatía leprosa. El tratamiento obliga a desbridamiento cuidadoso, administración de antibióticos apropiados, evitar el apoyo del peso corporal hasta que curen las úlceras y después emprender progresivamente la ambulación, así como el uso de calzado especial para evitar las recidivas. El pie caído que resulta de la parálisis del nervio safeno interno debe tratarse con una órtesis no metálica simple dentro del zapato, o corrección quirúrgica por transferencia de tendones. A pesar de ser una entidad poco común, la articulación de Charcot y en particular la de pies y tobillos, puede ser consecuencia de la lepra. La pérdida de la punta de los dedos en la lepra es consecuencia de la insensibilidad, los traumatismos, las infecciones secundarias y, en los pacientes lepromatosos,
de un proceso osteolítico que todavía no se conoce por completo y que a veces es intenso. En los últimos tiempos ha disminuido la frecuencia y gravedad de las amputaciones de los dedos gracias a una protección eficaz de las extremidades al cocinar y trabajar y a la instauración inmediata del tratamiento de la lepra. Nariz. En la lepra lepromatosa, la invasión de la mucosa nasal por los bacilos puede producir congestión nasal crónica y epistaxis. Las gotas nasales de solución salina pueden aliviar estos síntomas. Además, la lepra lepromatosa polar no tratada durante mucho tiempo es capaz de destruir el cartílago nasal con la consiguiente deformidad de la nariz, en silla de montar o con anosmia, más frecuente en la época preantibiótica que ahora. Las cirugías de reconstrucción de la nariz pueden aliviar estos importantes defectos estéticos. Ojo. Debido a la parálisis de los pares craneales, la lepra puede producir lagoftalmía e insensibilidad corneal que pueden complicarse con infecciones y traumatismos secundarios y, si no se tratan, con el desarrollo de úlceras y opacidades corneales. Los pacientes pueden protegerse de estas consecuencias con colirios durante el día y con pomadas por la noche. Además, en la lepra lepromatosa polar, la cámara anterior del ojo está invadida de bacilos y el eritema nodular leproso puede causar una uveitis con las consiguientes cataratas y glaucoma. De ahí que la lepra sea una causa importante de ceguera en los países en vías de desarrollo. La exploración con la lámpara de hendidura suele descubrir una imagen de córnea en rosario, que está integrada por globos de Mycobacterium leprae, testículos. Mycobacterium leprae invade los testículos, mientras que el eritema nodular leproso puede producir orquitis. Por eso, los varones con lepra lepromatosa suelen tener trastornos importantes de la función testicular, acompañados de elevación de las hormonas luteinizante y foliculoestimulante, disminución de la testosterona y aspermia o hipospermia en 85% de los pacientes con lepromatosa polar, pero solo en 25% de los casos de lepromatosa limítrofe. Los pacientes con lepromatosa polar pueden acabar padeciendo impotencia y esterilidad. La impotencia a veces responde al tratamiento complementario con testosterona, amiloidosis. La amiloidosis secundaria es una complicación de la lepra lepromatosa polar y del eritema nodular leproso que en la época de los antibióticos se observa con escasa frecuencia. Esta complicación puede causar alteraciones de la función hepática y, en particular, de la función renal, abscesos de los nervios. Los pacientes con distintas formas de la lepra, pero sobre todo los que padecen la forma tuberculoide limítrofe, pueden presentar abscesos de los nervios, en particular del cubital, junto con un aspecto celulítico de la piel adyacente. En esos casos, el nervio afectado está hinchado y es sumamente doloroso. Los glucocorticoides pueden reducir los signos inflamatorios, pero se necesita una descompresión quirúrgica rápida para evitar las secuelas irreversibles. Diagnóstico. La lepra se manifiesta principalmente por lesiones cutáneas y por una histopatología característica de la piel. Por tanto, la enfermedad debe sospecharse cuando un paciente que habita en una zona endémica presenta lesiones cutáneas sugestivas o una neuropatía periférica. El diagnóstico se debe confirmar histológicamente. En la lepra tuberculoide hay que someter a biopsia las zonas lesionadas, de preferencia su borde de avance, porque en la piel de aspecto normal no se encuentran datos patológicos anormales. En la lepra lepromatosa, los mejores sitios para hacer biopsia son los nódulos, las placas y las zonas induradas, pero el análisis histológico de la piel macroscópicamente normal también suele tener valor diagnóstico. La lepra lepromatosa se acompaña de hiperglobulinemia difusa, de lo cual pueden resultar estudios serológicos positivos falsos, por ejemplo, VDRL, artritis reumatoide y anticuerpos antinucleares, y en consecuencia ocasionar confusión diagnóstica. En ocasiones, las lesiones tuberculoides pueden 1. No parecer atípicas, 2. No ser hipoestésicas y 3. No contener granulomas sino solo unos infiltrados linfocíticos inespecíficos. En esos casos, se considera que 2 de las 3 características citadas son suficientes para establecer el diagnóstico. Es preferible diagnosticar de lepra a un paciente sin esta enfermedad, que dejar sin tratar a un paciente leproso. En 95% de los pacientes con lepra lepromatosa no tratada se encuentran anticuerpos inmunoglobulina M contra el glucolípidos fenólicos 1. Los niveles disminuyen cuando se aplica un tratamiento eficaz. Ahora bien, en la lepra tuberculoide, la forma que más dudas diagnósticas plantea dada la ausencia de bacilos ácido resistentes. Solo 60% de los pacientes tiene una concentración importante de anticuerpos antiglucolípidos fenólicos 1,
Es más, en las zonas de lepra endémica, los individuos expuestos a ese riesgo, pero sin lepra clínica pueden tener anticuerpos contra el glucolípidos fenólicos 1. Por eso, la serología del glucolípidos fenólicos 1 tiene poco valor diagnóstico en la lepra tuberculoide. Para obtener una prueba cutánea se han utilizado como antígeno Mycobacterium leprae muertos por calor, lepromina. En general, los pacientes con lepra tuberculoide reaccionan a la lepromina, pero también se obtiene una reacción positiva en las personas sin lepra y es negativa en los pacientes con lepra lepromatosa. Por consiguiente, no tiene mucho valor diagnóstico. Por desgracia, aunque la reacción en cadena de polimerasa de la piel para detectar a Mycobacterium leprae es positiva en las formas lepromatosa polar y lepromatosa limítrofe de la lepra, resulta negativa en 50% de los casos de lepra tuberculoide y tampoco es de mucha ayuda diagnóstica. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de lesiones que semejan a la lepra incluye sarcoidosis, leishmaniosis, lupus vulgar, dermatofibroma, histiocitoma, linfoma, sífilis, frambesia, granuloma anular y otros trastornos diversos que producen hipopigmentación, principalmente pitiriasis alba, tiña y vitíligo. La sarcoidosis puede producir inflamación perineural, pero la formación de verdaderos granulomas en los nervios de la dermis es patognomónica de la lepra. En la lepra lepromatosa, las muestras del esputo pueden estar repletas de bacilos ácido resistentes, un dato que podría atribuirse de forma errónea a una tuberculosis pulmonar. Tratamiento. Lepra. Antibiótico-terapia. Fármacos activos. Los fármacos de uso establecidos son la dapsona, 50 a 100 mg al día, la clofazimina, 50 a 100 mg al día, 100 mg 3 veces por semana o 300 mg al mes, y la rifampicina, 600 mg al día o al mes, véase tratamientos de elección más adelante. Solo la rifampicina es bactericida. Las sulfonas, antagonistas de los folatos, la más antigua de las cuales es la dapsona, fueron los primeros antibióticos que mostraron eficacia frente a la lepra y siguen siendo el pilar del tratamiento. Cuando se administran sulfonas, las lesiones cutáneas desaparecen y disminuye el número de bacilos viables de la piel. Aunque su acción es principalmente bacteriostática, la monoterapia con dapsona solo produce 2.5% de recidivas originadas por resistencia. Cuando la monoterapia con dapsona se suspendió en pacientes con enfermedad lepromatosa tratados por más 18 años que habían tenido frotis negativos por varios años, empezaron a ocurrir recaídas en el primer año después de la interrupción del tratamiento y se produjeron en casi 1% cada año después durante los siguientes 9 años, total, 10%. La dapsona es en general inocua y económica. Las personas con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que se tratan con dapsona pueden sufrir un cuadro de hemólisis grave y quienes no tienen ese déficit también muestran una supervivencia abreviada de los eritrocitos y un descenso de la hemoglobina de 1 gramo en 100 mililitros en promedio. En ocasiones, el empleo de la dapsona está limitado por el desarrollo de dermatitis alérgica y, con menor frecuencia, por el síndrome de las sulfonas, que consiste en fiebre alta, anemia, dermatitis exfoliativa y un cuadro hemático del tipo de la mononucleosis. Cuando se ha incluido rifampicina en regímenes limitados para tratar la lepra multibacilar, incluido el tratamiento con fármacos múltiples de la Organización Mundial de la Salud, varios estudios documentaron tasas de recaída de doble dígito, muy frecuentes sobre todo en pacientes con índice bacteriológico alta. Las recaídas después de la suspensión de regímenes que incluyen rifampicina, a diferencia de las ocurridas después de suspender la dapsona en monoterapia, casi siempre empiezan solo después de 6 años y más a menudo después de 10 años. Conviene recordar que la rifampicina induce a las enzimas microsómicas, lo cual obliga a aumentar la dosis de ciertos fármacos, como los glucocorticoides y los anticonceptivos orales. A menudo, la clofazimina produce una coloración roja oscura de la piel que resulta estéticamente inaceptable para los pacientes leprosos de piel clara, porque al colorearse en particular las zonas cutáneas que tienen lesiones, el proceso se manifiesta claramente a los ojos de los demás miembros de la comunidad. Otros antibióticos activos contra Mycobacterium leprae en los animales y en las dosis que por lo común se utilizan en los estudios clínicos son la etionamida/protionamida, los aminoglucósidos streptomicina, kanamicina y amikacina, pero no la gentamicina ni la tobramicina, la minociclina, la claritromicina y algunas fluoroquinolonas, en particular la ofloxacina. Después de la rifampicina, los fármacos más bactericidas contra Mycobacterium leprae parecen ser la minociclina, la claritromicina y la ofloxacina,
Pero estos fármacos no se han usado ampliamente en las campañas contra la lepra. En fecha más reciente se ha advertido que la rifapentina y la moxifloxacina han sido especialmente potentes contra Mycobacterium leprae en ratones. En un estudio de lepra lepromatosa en seres humanos se obtuvieron resultados profundamente bactericidas con el moxifloxacino, cuya potencia fue igual a la de la rifampicina. Tratamientos de elección. Es necesario individualizar el tratamiento antibiótico de la lepra con base en la forma clínica / patológica de la enfermedad. La lepra tuberculoide, que origina un escaso número de bacterias y con una respuesta defensiva de la inmunidad celular, es la forma más fácil de tratar y puede curarse con seguridad con un ciclo de quimioterapia de duración limitada. En cambio, la lepra lepromatosa, que puede tener un volumen de bacilos mucho mayor que cualquier otra enfermedad bacteriana humana y en la que no existe un repertorio de linfocitos T defensivos, exige un tratamiento antibiótico prolongado o incluso de por vida. Por eso es importante identificar con mucho cuidado las distintas formas de la lepra antes de emprender tratamiento alguno. Una estrategia razonada para el tratamiento de la lepra tiene varios factores de confusión. 1. Aún sin tratamiento, la lepra tuberculoide polar puede curarse espontáneamente y la monoterapia prolongada con dapsona por lo general consigue la curación. 2. En la forma tuberculoide no suelen encontrarse bacilos en la piel antes del tratamiento, por lo cual no existe un parámetro objetivo del éxito terapéutico. Además, aunque el tratamiento sea suficiente, las lesiones de la lepra tuberculoide polar y, en particular de la lepra tuberculoide limítrofe, se resuelven de manera mínima o lo hacen de manera incompleta, en tanto que las recidivas pueden ser difíciles de distinguir de las reacciones leprosas tardías tipo 1. 3. Los pacientes con lepra lepromatosa polar a menudo alojan Mycobacterium leprae viables persistentes que son la fuente de recaídas si se suspende el tratamiento. Como la lepra puede recaer muchos años después de suspender el tratamiento antibiótico, se recomienda el seguimiento prolongado después de completar el tratamiento para prevenir la discapacidad y deformidad adicionales. 4. La resistencia primaria a la dapsona es sumamente rara y por lo general se aconseja un tratamiento con varios fármacos, al menos en la lepra lepromatosa. Pero hay pocos datos apoyados en los animales de experimentación y en los estudios clínicos que ayuden a elegir la combinación más idónea de fármacos para tratar la lepra, la mejor dosificación y la duración óptima del tratamiento. En 1982, la Organización Mundial de la Salud hizo observaciones sobre la quimioterapia para las campañas de lucha contra la lepra. Otros aspectos que complicaron el problema fueron la escasez de recursos para curar la lepra en las mismas zonas donde la enfermedad es más prevalente, así como la insatisfacción y el desaliento que sentían los pacientes y los gestores de las campañas cuando anteriormente se les había exigido un tratamiento que para muchos leprosos debía durar toda la vida. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud trazó las líneas de un tratamiento de duración restringida para todas las formas de lepra y dado el costo prohibitivo de la administración diaria de rifampicina en los países en vías de desarrollo, se aconsejó una dosis mensual dentro de una pauta terapéutica de varios medicamentos combinados. Los regímenes terapéuticos de la Organización Mundial de la Salud se diseñaron de manera específica como programas de control en los que la implementación de un régimen finito para todas las formas de lepra redujera de manera sustancial la carga operativa de la atención para la lepra. No se declaró que estos regímenes fueran óptimos en sitios que contaran con más recursos considerables. En los años posteriores se han aplicado en todo el mundo estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud distingue con fines terapéuticos a los pacientes paucibacilares y multibacilares. Al principio, los pacientes sin bacilos ácido resistentes demostrable en la dermis se asignaron al grupo paucibacilar, índice bacteriológico menor de 2, y los que tenían bacilos ácido resistentes, índice bacteriológico mayor de 2, se consideraron multibacilares. La Organización Mundial de la Salud aconseja que los adultos paucibacilares se traten con 100 mg al día de dapsona y con 600 mg de rifampicina mensuales, bajo supervisión, durante 6 meses. Cuadro 174-2. En individuos con la lepra paucibacilar y lesión única, otra opción que recomienda la Organización Mundial de la Salud consiste en administrar una sola dosis de rifampicina, 600 mg, o floxacina, 400 mg, y minociclina, 100 mg. Los adultos multibacilares deben tratarse con 100 mg de dapsona más 50 mg de clofazimina diarios, sin supervisión, y con 600 mg de rifampicina más 300 mg de clofazimina mensuales, con supervisión.
Al principio, la Organización Mundial de la Salud recomendaba que los pacientes lepromatosos se trataran durante 2 años o hasta que los frotis fueran negativos, por lo general unos 5 años. En los años posteriores, la Organización Mundial de la Salud obligó a hacer varias modificaciones en su recomendación terapéutica original con múltiples fármacos, sobre todo en relación con los criterios de clasificación de la lepra y la duración del tratamiento. Véase campaña de eliminación de la lepra, modificaciones del régimen farmacológico múltiple y sus consecuencias, más adelante. Algunos factores han llevado a varias autoridades a cuestionar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y a inclinarse por una estrategia más intensiva. Entre esos factores destacan, en el caso de enfermos multivacilares, un alto índice, doble dígito, de recidivas en 3 sitios, que alcanzan 20 a 40% en un sitio, una cifra directamente relacionada con la cantidad inicial de bacterias y, en el caso de sujetos con la forma paucivacilar, actividad lesional demostrable durante años en la mitad completa de los enfermos, una vez terminado el tratamiento. La estrategia más intensiva, cuadro 174.2, señala que debe tratarse la lepra tuberculoide con dapsona, 100 mg al día, durante 5 años y la lepromatosa, con rifampicina, 600 mg al día, durante 3 años y con dapsona, 100 mg al día, durante toda la vida. Cuando el tratamiento antibiótico resulta eficaz, dejan de producirse lesiones cutáneas nuevas y lo mismo sucede con los signos y síntomas de la neuropatía periférica. Los nódulos y las placas de la lepra lepromatosa se aplanan visiblemente en 1 o 2 meses y desaparecen en 1 o unos pocos años, mientras que las lesiones cutáneas tuberculoides pueden desaparecer, mejorar, o persistir con cambios apenas perceptibles. La neuropatía periférica de la lepra puede mejorar algo en los primeros meses del tratamiento, pero pocas veces lo hace de manera relevante. Aunque 2 de los 3 fármacos recomendados, dapsona y clofazimina, son solo bacteriostáticos contra Mycobacterium leprae y otros fármacos bactericidas se han identificado desde que la Organización Mundial de la Salud publicó sus recomendaciones. No se han iniciado estudios significativos que utilicen los nuevos fármacos alternativos disponibles en tratamientos de nuevo diseño. Ante los datos recientes de que la moxifloxacina, a semejanza de la rifampicina, es profundamente bactericida en leprosos y que es posible la farmacoterapia corta contra tuberculosis solo cuando se utilizan 2 o más fármacos bactericidas. Al parecer es promisorio el tratamiento de moxifloxacina/rifampicina incluidas minociclina o claritromicina, ambas más potentes que la dapsona o la clofazimina. Habría que probar una capacidad curativa más fiable con dicho régimen en comparación con el tratamiento con múltiples fármacos recomendado por la Organización Mundial de la Salud contra la lepra lepromatosa y así acortar notablemente la duración del tratamiento. Campaña de eliminación de la lepra, modificaciones del régimen farmacológico múltiple y sus consecuencias. La resolución de la Asamblea Mundial de Salud de 1991 propuso eliminar la lepra como problema de salud pública en todos los países para el año 2000, con el éxito definido como menos de 1 en 10.000 personas con lepra sin haber completado un curso terapéutico con múltiples fármacos. Cuando fue evidente que la eliminación de la lepra no se lograría en ese marco temporal, se hicieron varios cambios a las recomendaciones de tratamiento farmacológico múltiple de la Organización Mundial de la Salud para simplificar el diagnóstico y tratamiento de la lepra, facilitar los requerimientos operativos para los programas de control y facilitar el logro del objetivo de eliminación. 1. La duración del tratamiento de la lepra multivacilar se redujo de 2 años a 1 año en 1995 y a solo 6 meses en 2002. Ninguna de estas duraciones estaba respaldada con estudios clínicos anteriores y no se había demostrado con seguimiento prolongado que alguna produjera una curación confiable. Sin embargo, esta reducción en la duración del tratamiento para la lepra multivacilar tuvo el efecto de reducir a 1/4 el número de casos multivacilares para los fines de la eliminación. 2. La recomendación terapéutica para enfermedad multivacilar se cambió primero para que fuera obligatorio el tratamiento para cualquier paciente con frotis cutáneo positivo. Para 1995, las biopsias cutáneas e incluso los frotis cutáneos ya no se recomendaban para el diagnóstico y clasificación de la lepra. Para fines terapéuticos, la clasificación debía hacerse solo con base en datos clínicos. Más de 5 lesiones cutáneas anestésicas o nervios crecidos debía considerarse multivacilar, con menos lesiones, paucivacilar. Desafortunadamente, esta clasificación condujo al tratamiento insuficiente para algunos pacientes y al tratamiento excesivo para otros. Aunque la lepra a menudo puede diagnosticarse solo con datos clínicos,
No es infrecuente que se confunda con otros trastornos dermatológicos y en muchas ocasiones el diagnóstico permanece incierto incluso para los especialistas experimentados. Los frotis y biopsias cutáneos a menudo aclaran el diagnóstico de lepra e identifican a los pacientes más proclives a la recaída después de completar el tratamiento. Con el abandono de estas pruebas, el diagnóstico de la lepra se ha afectado mucho. 3. La Organización Mundial de la Salud recomendó la integración de la lepra en los servicios de salud generales. En la mayor parte de los países en los que la lepra es endémica, esos servicios ya están rebasados y el prospecto de que los pacientes con lepra reciban una atención óptima es muy improbable. En países endémicos, la educación médica a menudo ignora la lepra. Por tanto, en los servicios de salud general un diagnóstico de lepra a menudo se retrasa o pasa inadvertido. Como consecuencia, en todo el mundo han aumentado la discapacidad y deformidad por lepra. 4. Ahora la Organización Mundial de la Salud promueve el tratamiento farmacológico múltiple acompañado, que permite que un paciente con diagnóstico reciente, si es acompañado por una persona que le ofrecerá asistencia y alentará la observancia terapéutica, reciba el conjunto completo del régimen para la lepra al momento del diagnóstico. Después, el paciente ya no se cuenta como un caso y a menudo tiene derecho a recibir más servicios para la lepra. El tratamiento farmacológico múltiple acompañado eliminó por completo el tratamiento bajo observación directa, una piedra angular del tratamiento efectivo para la tuberculosis, del régimen terapéutico para la lepra. Como en todas las enfermedades crónicas, incluida la tuberculosis, la observancia del tratamiento contra la lepra siempre ha resultado poco confiable. La observancia se mejoraba antes en cierta medida con el componente mensual bajo observación directa del régimen para lepra de la Organización Mundial de la Salud. 5. Ahora la Organización Mundial de la Salud alienta el tratamiento farmacológico múltiple uniforme, en el que todos los pacientes con lepra reciben los mismos 6 meses de tratamiento que antes se reservaban para los casos multivacilares. Esta duración del tratamiento, o incluso más prolongado, para los casos multivacilares no ha sido confiable para prevenir la recaída. Además, los pacientes cuyos casos se clasificaban antes como pausivacilares reciben clofazimina, un fármaco cuyo uso no es necesario y a menudo resulta inaceptable por problemas cosméticos y psicosociales, lo que marca a los pacientes con un diagnóstico de lepra. 6. Desde 1995, la Organización Mundial de la Salud anunció que ya no recomendaba el seguimiento del paciente después de completar el tratamiento farmacológico múltiple. Por tanto, es seguro que no se informen todas las recaídas que existen y su efecto no se considera. 7. Un producto colateral de la campaña de eliminación y la percepción pública de que la eliminación de la lepra está próxima es la disminución sustancial del patrocinio para la atención de los pacientes y la investigación. Se está retirando una generación de leprólogos de edad avanzada. Las instituciones especializadas en lepra están desapareciendo y la inscripción de profesionales para formar carrera como médicos especializados e investigadores en lepra ha disminuido de manera sustancial. Como consecuencia, la investigación sobre la lepra ya casi se ha abandonado. En particular, aunque existen prospectos reales para mejorar la quimioterapia contra la lepra y valorar nuevos antimicrobianos tanto en ratones como en estudios clínicos, en la década pasada casi no se han iniciado tales esfuerzos. Además, los laboratorios que trabajan con cojinetes de ratón requeridos para este trabajo en todo el mundo son pocos y carecen de la capacidad para vigilar tales esfuerzos. Tratamiento de las reacciones. Tipo 1. Estas se tratan mejor con glucocorticoides como prednisona, en dosis iniciales de 40 a 60 miligramos al día. Al ceder la inflamación es posible disminuir poco a poco la dosis de dicho fármaco, pero la corticoterapia debe continuarse durante un mínimo de 3 a 6 meses, porque de otra manera surgen recidivas. Ante los muchos efectos tóxicos de la corticoterapia prolongada, las indicaciones para emprenderla se limitan estrictamente a las lesiones cuya inflamación intensa conlleva el peligro de úlceras, lesiones en sitios estéticamente importantes, como la cara y casos en que existe neuritis. Es necesario tolerar las reacciones leves o moderadas de la lepra que no satisfacen tales criterios y no emprender la glucocorticoterapia. La talidomida es ineficaz contra las reacciones tipo 1. La clofazimina, 200 a 300 miligramos al día, genera beneficios cuestionables pero, como sea, no tiene la misma eficacia que los glucocorticoides. Tipo 2. El tratamiento de eritema nodular leproso debe individualizarse. Si el trastorno es leve,
sin fiebre ni ataque de otros órganos y en que ocasionalmente surgen brotes de solo unas cuantas pápulas en la piel, puede tratarse con antipiréticos solos. Sin embargo, en caso de que surjan muchas lesiones de la piel, fiebre, malestar general y ataque de otros tejidos, suelen ser eficaces los ciclos cortos, 1 a 2 semanas, a base de glucocorticoides. Al principio 40 a 60 miligramos al día. Con tratamiento o sin él, las pápulas inflamadas individuales persisten por más de una semana. Los buenos resultados del tratamiento se definen por la interrupción en la formación y evolución de las lesiones de la piel y la desaparición de otros signos y síntomas de índole general. Si a pesar de 2 ciclos de corticoterapia el eritema nodular leproso da indicios de reaparecer y persistir, habrá que emprender el uso de talidomida, 100 a 300 miligramos por las noches, en una dosis que dependerá de la intensidad inicial de la reacción. Incluso una sola dosis de talidomida administrada al principio del embarazo puede ocasionar graves defectos congénitos, incluida la focomelia, razón por la cual el empleo de dicho fármaco en Estados Unidos para tratar a mujeres en edad reproductiva está estrictamente regulado y obliga a contar con un consentimiento informado, pruebas previas para detectar embarazo y el mantenimiento de medidas estrictas de control natal. No se conocen en detalle los mecanismos del impresionante efecto que ejerce la talidomida contra el eritema nodular leproso, pero la eficacia de este medicamento quizá pueda atribuirse a que disminuye los niveles de factor de necrosis tumoral y la síntesis de inmunoglobulina M y retarda la migración de leucocitos polimorfonucleares. Una vez controlada la reacción, son eficaces dosis menores de talidomida, 50 a 200 miligramos por la noche, para evitar recidivas de eritema nodular leproso. La clofazimina en dosis altas, 300 miligramos por la noche, ha tenido alguna eficacia contra eritema nodular leproso, pero su empleo permite solo una disminución pequeña en la dosis de glucocorticoides necesaria para controlar el eritema nodular leproso, fenómeno de Lucio. Los glucocorticoides y la talidomida no son eficaces contra dicho síndrome. Conviene el cuidado óptimo de las heridas y el tratamiento contra la bacteriemia. Las úlceras tienden a volverse crónicas y cicatrizan con enorme lentitud. En casos graves ha sido útil la exsanguinotransfusión, profilaxis y control, tratamiento con múltiples fármacos y eliminación de la lepra. Entre 2000 y 2006, la tasa de detección de casos de lepra anuales en todo el mundo disminuyó de 700.000 a 280.000. Se calcula que tan solo la India representa 60% de la carga de lepra mundial y avanza con lentitud para alcanzar el objetivo de eliminación, por lo que se instituyeron políticas operativas adicionales. 1. La lepra con una sola lesión, que representa 1/3 de los casos de la enfermedad en la India, ya no se clasificó como lepra. 2. Un caso de lepra ya no se contó si era diagnosticada por el médico tratante, pero no verificada, como se requería, por parte de los administradores del programa al nivel distrital o estatal, las personas que estaban bajo presión para producir mejores estadísticas. 3. Se desalentó el hallazgo activo de casos, que había sido extenso y exitoso en India. Debido al estigma de la lepra, a menudo no se hace el reporte personal. Entre 2000 y 2006, en India la tasa anual de detección de casos de lepra descendió de 560.000 a 140.000 y la eliminación se logró en 2004. Sin embargo, como el periodo de incubación de la lepra en la gran mayoría de los casos es de 5 a 7 años o más y como la mayoría de los casos nuevos informados en 2006 ya se estaban incubando en 2000, la declaración del descenso drástico en la incidencia de lepra y, como consecuencia, del tratamiento farmacológico múltiple, es irracional, tanto en la India como en el mundo. Por el contrario, millones de casos quedaron sin diagnóstico y sin tratamiento, mientras que se ha documentado el aumento de los casos nuevos de lepra, discapacidad y deformidad. Vacunación. Se ha comprobado que la vacunación al nacer con el bacilo de Calmette-Guerin confiere una protección inconstante frente a la lepra, que varía entre 80% de eficacia y una ineficacia total. Si se añaden Mycobacterium leprae muertos por el calor a la bacilo de Calmette-Guerin no aumenta la eficacia de esta vacuna. Como las micobacterias completas contienen gran cantidad de lípidos y carbohidratos que, según se ha comprobado in vitro, deprimen la función inmunitaria de los linfocitos y los macrófagos, es posible que las proteínas de Mycobacterium leprae sean mejores que las vacunas. Los datos que se han obtenido en un modelo de ratones apoyan esta posibilidad. Quimioprofilaxis.
La quimioprofilaxis con dapsona puede disminuir el número de casos de lepra tuberculoide, pero no de lepra lepromatosa, por lo cual tampoco se recomienda su uso ni siquiera para los contagios domésticos. Además, la dosis única de rifampicina es de eficacia dudosa. Aislamiento. Al parecer, el contagio de la lepra exige un contacto doméstico íntimo y prolongado, razón por la cual no es necesario aislar a los pacientes hospitalizados. Lepra, la situación actual. En gran parte del siglo XX, algunas organizaciones no gubernamentales, en particular misioneros cristianos, proporcionaron infraestructura médica para atender y tratar a los leprosos. La envidia de aquellos que tienen otras prioridades médicas en los países en desarrollo. Una vez que el público percibió que era factible la erradicación casi total de la lepra, los recursos para la atención de los enfermos se redirigieron con gran rapidez y la responsabilidad del cuidado del paciente se delegó a servicios de salud nacionales inexistentes o sobrecargados y a profesionales asistenciales sin los medios ni las capacidades necesarias para diagnosticar y clasificar la enfermedad y emprender medidas especializadas, en particular en casos de neuritis reactiva. Además, después de completar el tratamiento, cuando ya no se considera que un paciente represente un caso, la mitad de todos los pacientes manifiesta aún actividad de la enfermedad por años. Las tasas de recaída, al menos en los pacientes multivacilares, son inaceptables. Las discapacidades y deformidades continúan descontroladas y el estigma social de la enfermedad persiste. Por tanto, los requisitos para un resultado saludable quedan cada vez más inconclusos.